Gracias, Señor, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nosotros como iglesia te pedimos, Señor, permítenos llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo para tu gloria, Señor. Señor, yo te pido que nos permitas que de tu mano este año, Señor, vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas para tu gloria. Padre, yo te pido por la economía de cada uno de mis hijos espirituales, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la obra de sus manos. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y dice: bendíceme, Señor? Bendíceme, Señor, que en este año yo pueda prosperar, que en este año yo me pueda levantar económicamente, que en este año el bien y la misericordia tuya se proyecten en mi economía, Señor, que se vean en mi economía, Padre. Para Dios no es difícil bendecirte con una casa. Para Dios no es difícil bendecirte con lo que tú requieres o con lo que tú sueñas. Levanta esas manos al Señor. Vamos, pídeselo en el nombre de Jesús. Pídele a ese Dios grande, pídele a ese Dios poderoso, aleluya, que te bendiga económicamente. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a pagar toda deuda, Señor, que sea cancelada por el poder de tu providencia, en el nombre de Jesús. Padre, permítenos, Señor, esperar milagros y no tragedias. Toda persona enferma en esta noche, toda persona pobre en esta noche, reciba milagros de parte de Dios. Oramos, Señor, por respuestas divinas. Tú me dijiste a mí: los milagros son respuestas de Dios a las necesidades de su pueblo. Señor, yo te pido en esta noche, trae milagros, trae una cosecha de maravillas sobre esta congregación, sobre Pontezuela, todo sobre Santa Rosa, Señor, sobre los llanos de Cuibá, sobre el puerto, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, mi hermano, vamos, ore. En este momento ore y dígale: Señor, responde mi oración. Escúchame y respóndeme, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios que me bendice. Levántese, Jehová, y sean esparcidos sus enemigos. Aleluya. Esperamos milagros, no tragedias, en el nombre de Jesús. Padre, tú puedes convertir toda tragedia en un milagro. Tú puedes convertir esa enfermedad en una sanidad para la gloria de tu nombre. Señor, permítenos experimentar tu gloria. Permítenos experimentar tus milagros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por el templo nuevo. Te damos gracias por un templo propio para esta iglesia. Te damos gracias por una cosecha de almas. Oh, en Pontezuela, Santa Rosa, Los Llanos, el puerto, donde hemos regado la semilla, Yarumal. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Salvador y tú sigues salvando. Te damos gracias por una visitación de bendición, una visitación de gracias, de favores y de misericordia sobre esta iglesia. Todo para tu gloria, Señor. Todo para que tú seas glorificado, para que seas conocido y reverenciado. Y en esta noche, Padre, yo bendigo tu iglesia, Iglesia Maranata. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice: denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Y puede tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de poder venir libremente a la casa del Señor? Aleluya. Y poder alabar a Dios es un privilegio. Diga conmigo, diga: un privilegio. Para mí poderle cantar al Señor, más que una responsabilidad o un mandamiento, y se nos manda hacerlo, es un privilegio. Que hombres y mujeres como ustedes y yo podamos alabar al Rey que vive para siempre. Eso merece un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por dejarte alabar de nosotros, Señor. Aleluya. En nuestro primer mensaje sobre la ira de Dios,
Les recuerdo que estamos esta semana hablando de la serie El equilibrio, el Dios de ira. En nuestro primer mensaje sobre la ira de Dios, que fue el martes, llegamos a la conclusión que no la podemos negar. Diga conmigo, diga, no podemos negar la ira. Páselo así. Gracias, muchas gracias, hijo. Diga conmigo, diga, no podemos negar la ira. ¿Y sabe por qué no podemos negar la ira de Dios? Porque si negamos su ira, que hace parte de sus atributos perfectos, alteraremos el carácter que Él nos ha revelado en las Santas Escrituras. En otras palabras, si usted va a adorar a Dios, lo tiene que adorar tal y cual Él se ha dado a conocer. Nosotros no podemos adorar una idea de Dios. Nosotros no podemos adorar, míreme, lo que nosotros pensamos que debe ser Dios, sino que tenemos que adorar a aquel que se ha dado a conocer tal y como Él creyó oportuno revelarse a nosotros. Y parte de esa revelación es su ira. Diga conmigo, diga, la ira de Dios hace parte de la perfección de Dios. Así que voy a continuar con el mensaje del martes. No puedes negar la segunda parte. Lo primero que deseo hablar esta noche es qué es la ira de Dios. Pastor, exactamente qué es la ira de Dios. Yo he definido la ira de Dios en 7 formas. La primera, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Eterno aborrecimiento de toda injusticia. Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 9. El cual pagará, está hablando el apóstol Pablo del Padre, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8, pero ira y enojo. Miren que Dios paga a cada persona de acuerdo a lo que la persona hizo mientras que estaba en el cuerpo. A unos les va a dar gloria, honra e inmortalidad, pero para otros hay ira y enojo. ¿Y para quién es la ira y el enojo? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Diga conmigo, diga, yo no puedo obedecer a la injusticia porque me encuentro con la ira. Mira lo que dice el verso 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea que en primera instancia, ¿qué es la ira de Dios? Su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Y podríamos hablar de qué es la injusticia. La injusticia es todo comportamiento, todo pensamiento que no se acomoda a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? Lo que Dios demanda de los seres humanos. Déjeme, yo le pongo un ejemplo rápido. De todo árbol del huerto pueden comer o podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. ¿Qué es la justicia de Dios? Comer de todos los árboles del huerto. ¿Qué era injusticia? ¿Qué es la injusticia? Comer del árbol del que él mandó que no podíamos comer. Note que la justicia de Dios no comienza con una prohibición. La justicia de Dios comienza con una puerta abierta a todas las posibilidades que ellos tenían de comer de todos los árboles creados. Porque cuando se habla de justicia, mucha gente dice, no es que la Biblia nos manda a no hacer esto. No. La justicia de Dios en Génesis capítulo 2 no comenzó con una prohibición, comenzó con una admisión. Dios no comenzó con Adán y Eva diciéndoles lo que no podían hacer, sino que comenzó mostrándoles todo lo que les había dado para que disfrutaran. Así que no se queje, que es más lo que usted y yo podemos disfrutar que lo que no podemos hacer. Hay gente que tiene el corazón dañado. ¿Y por qué? Porque creen que la única forma de disfrutar de este mundo es pecando. Usted puede ser feliz en la tierra, usted puede disfrutar de la vida en la tierra sin necesidad de pecar y de descarriarse. Número 2, ¿qué es la vida? ¿Qué es la ira de Dios? En segundo lugar, es el desagrado e indignación
de la rectitud divina ante el mal. Primero es el aborrecimiento de la injusticia, pero segundo es el desagrado y la indignación de la rectitud divina. Dios es recto frente al mal. Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y en qué consiste la impiedad y la injusticia? Que detienen con injusticia la verdad. Cuando a una persona se le niega en la tierra la posibilidad de conocer a Dios tal como Él se ha revelado, Dios se indigna. Por eso le dije el martes pasado, este martes hace 2 días, que una congregación que se niega a predicar al Dios de la Escritura, tal congregación es cueva de Satanás. Y todo predicador que solamente predica del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, pero le niega a su congregación la ira, la justicia, la santidad y el juicio, ese predicador está dentro de estos, a los cuales la ira de Dios los va a alcanzar, por más evangélico que sea, y por más pastor que sea, y por más gente que lo siga en las redes sociales. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. En tercer lugar, ¿qué es la ira? La ira de Dios es la santidad de Dios. Diga conmigo, diga, su santidad. Pero su santidad puesta en acción contra el pecado. ¿Sabe por qué Dios se aira contra la injusticia? ¿Y por qué Dios abomina el pecado? Porque Él es santo. Diga conmigo, diga, Jehová es santo. Va lo que le dice a las mujeres de Judá por medio del profeta Amós. Amós capítulo 4 versículo 1 al 2. Mire la ira de Dios desatada contra estas mujeres, porque ellas alcahueteaban el pecado de sus maridos. Y va como las trata. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Dios le dijo por medio de Amós a las mujeres de Jerusalén: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Perdón, yo me equivoqué. No está hablando aquí de Judá, está hablando de Israel, porque Samaria era la capital del reino del norte, que es Israel. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, a vuestros maridos: traed y beberemos. Usted aprovecha este versículo para decirle aquí a toda mujer de Dios. Dije toda mujer de Dios. Ay, muy poquita. Dije toda mujer de Dios. Usted no puede alcahuetear los robos y los hurtos de su marido. ¿Sabe por qué Dios estaba airado con estas mujeres? Porque ellas le alcahueteaban los robos y los hurtos a los esposos para darse una gran vida. ¿Cómo te vas a dar una gran vida con aquello que sabes que no se le ha pagado al trabajador? Esos tenis que compraste no son tuyos, mujer. Son de ese trabajador al que engañaron y le dijeron que la otra semana le pagan. No es la otra semana, es el 28. ¿De dónde saqué yo esto? Santo Jehová. ¿Sabía usted que una de las cosas que más maldice a muchos negocios de gente evangélica es que no pagan a tiempo? Si yo contrato a alguien para que trabaje en esta iglesia y el contrato dice que le voy a pagar cada 15 días, yo no lo puedo dejar sin pagar. Ay, hermano, Dios lo bendiga, gracias por... No, señor, páguele. Pocos amenes. Y si usted debe, pague. Porque si usted no paga, se maldice. Usted no va a prosperar económicamente debiendo. Usted tiene que pagar. Ay, me paré en una cosa aquí. Ustedes que deben mucho, que no pagan, ¿o qué? Como ustedes están tan callados. Usted tiene que pagar. Y si usted saca algo fiado, páguelo. Usted no puede quedar debiéndole a la gente. Aparte de que eso es un mal testimonio. Entonces dice: traed y beberemos. Entonces Jehová les dice: Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Vio? ¿Por qué se airó? Porque Él es santo. He aquí vienen sobre vosotros días
vaquitas de Basán, en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Porque Dios permitió que Asiria arrasara con Israel por la impiedad y por el pecado de ellos. En cuarto lugar, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la causa motriz de la sentencia justa que el Señor pronuncia contra todos los que actúan mal. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 6: hoy me vine más armado que Rambo. En la segunda parte, mire lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas. Diga conmigo, diga: no voy a admitir que me engañen. No, tranquilo, que por eso Dios no lo va a condenar. Pablo dice otra cosa: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles? Todas las que había mencionado en el versículo 1 al 5. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Wow. Que Dios no castiga, Dios sí castiga. Y que Dios no condena, Dios sí condena. Y que Dios no maldice, Dios sí maldice. No podemos adorar a un Dios diferente al que se nos ha revelado por la Escritura. Y usted tiene que salir esta noche de aquí con temor y temblor de ese santo Dios. Número 5, que es la ira de Dios. Es Dios, es su enojo contra el pecado, porque el pecado es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Y les voy a decir una cosa: cuando usted peca, usted no peca contra su prójimo, usted contra el primero que peca es contra Dios. Cuando usted habla mal y usted inventa un chisme de una persona, al primero que usted está afrentando es a su hacedor. Dios le reclamó la muerte de Abel a Caín como si lo hubiera asesinado al mismo. Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Al primero que afectamos, mírame, al primero que afectamos con nuestro pecado no es a nuestro prójimo, sino al Dios de los cielos. Por eso lo anuncio desde ya: marzo, abril y mayo voy a predicar una serie que la titulé Limpiando la Casa. ¿Y cuál casa vamos a limpiar? Nuestras vidas. No podemos caminar en bendición si no somos gente santa. No hay bendición para cristianos carnales y pecadores. Hay gente que pretenden comprar y comerciar la bendición de Dios. La bendición de Dios ni se compra ni se comercia. Pero yo diezmé. Tu diezmo perezca contigo si no has de caminar en santidad. No creas que tú le vas a pagar a Dios la bendición con tu diezmo. De hecho, el diezmo es obediencia. El diezmo no es ningún negocio. Hay gente que trae los diezmos y se portan mal. Y voy a decir una cosa aquí. Oh my God. Hoy traje mucho que decir y lo voy a decir todo. Nadie dijo amén. Yo dije que lo voy a decir todo. Bueno, míreme acá. Si usted afrenta a su hijo, cuando uno va a pelear, uno le quita la chaqueta. Pastor, ¿y usted con quién va a pelear? Con todos ustedes hoy. Hoy voy a pelear con ustedes. Si usted afrenta a su hijo y usted es injusto con su hijo, usted como padre, usted tiene que pedirle perdón a su hijo. Yo soy el papá, yo soy la mamá. Sí, por eso, porque usted es el papá y la mamá. Si usted fue injusto y usted lo agredió inmisericordiamente, usted tiene que pedirle perdón. Yo le he pedido perdón a Josué y le he pedido perdón a Daniel cuando yo los he agredido injustamente. Toque algo sublime ahí, porque usted sabe que es verdad, y el otro que está en las camas también sabe que es verdad. ¿Sabe cómo es la mejor forma de retener una bendición? O sea, de que la bendición no opere en nuestras vidas.
haciendo y deshaciendo, y jamás ni nos arrepentimos ni le pedimos perdón al que ofendimos. Y pasamos la vida como si no hubiéramos hecho nada. No, Señor, así no es. Diga conmigo, diga, así no es. Pastor, ¿usted por qué metió eso ahí? No sé, pero ya lo metí. La ira de Dios es su enojo contra el pecado, porque el pecado es una rebelión contra su autoridad y un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Va lo que le pasó al rey Josías cuando encontró el libro de la ley, Segunda de Reyes 22, versículos 12 y 13. Luego el rey Josías dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Ellos habían perdido las escrituras, se habían perdido en el templo viejo de Salomón. En la renovación del templo fue que hallaron las escrituras. Y cuando leyó las palabras que decía el libro de la ley, el rey tembló, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Diga conmigo, diga, cuando yo peco. Ay, pero dígalo con pasión, diga, cuando yo peco, peco contra Dios. Acuérdese de esa frase. Acuérdese de esa frase. Deje que esa frase le cale en lo profundo de su corazón. Cuando usted peca, usted contra el primero que está pecando es contra Dios. Y si usted, mírame, y si usted no tiene la costumbre de pedir perdón cuando peca, pues vaya agarrándola. Y se los prediqué el sábado y se los predicó hoy. Si usted está enemistado con un hermano, si usted no le habla a un hermano creyente o a un hermano en la carne, yo no le estoy diciendo que tienen que ser amigos, pero usted no puede dejar una enemistad abierta en su corazón, porque su oración no va a ser oída y mi oración por usted tampoco. Pastor, ore por mí. No puedo. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, Dios a usted no lo perdona. Y lo único que yo hago es gastar saliva. Está lloviendo. Por favor, Señor, envía un diluvio esta noche, para que nadie pueda salir de aquí hasta que yo no termine. Gracias, Señor. Número 6, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el pago a todo aquel que rechaza a su hijo. ¿Con qué le va a pagar Dios a este mundo que rechazaron a Jesús y lo crucificaron? Con su ira. Salmo capítulo 2 versículo 12: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al hijo, pues se inflama de pronto su ira. Wow. Bienaventurados todos los que en él confían. El que no honra a Jesús no tiene buena gracia con Dios. Va lo que dice Juan 3:36 al respecto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y número 7, les metí 7 de entrada. Número 7, finalmente, ¿qué es la ira de Dios? Es el infierno de fuego. Diga conmigo, diga, la mayor manifestación de la ira de Dios es el infierno. ¿Sabe por qué existe el infierno? Porque existe Dios en forma de ira. La mayor manifestación de la ira de Dios es el infierno. Queridos amigos, dijo Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero después de eso no pueden hacerles nada más. Pero les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarle la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Repasemos estos 7 punticos sobre lo que es la ira. Primero, su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Segundo, su desagrado e indignación ante el mal. Tercero, su santidad puesta en acción contra el pecado. Cuarto, la causa motriz
de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Quinto, el enojo contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad y un ultraje contra su soberanía. Sexto, que la ira de Dios la paga todo aquel que rechaza al Hijo de Dios. Y número 7, que la ira de Dios, el infierno de fuego. Eso es la ira de Dios. Ahora, continuemos nuestro mensaje. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán, y esto no lo quiero aprender yo, que Dios es el Señor. Diga conmigo, diga, tarde que temprano. Pero dígalo, tarde que temprano. El Dios que gobierna todo se va a manifestar. ¿Y en dónde y cuándo se va a manifestar? En el juicio. Tarde que temprano Dios le hará conocer a todos en su creación que Él es el que lo manda todo. Ahora estábamos en la oficina y le conté a mi esposa de que a un predicador a quien yo admiro, y es un hombre de Dios, le hicieron una pregunta. Un niño le hizo una pregunta y la pregunta fue esta: ¿por qué Dios no detuvo a Eva para que comiera del fruto prohibido? Si a usted le hacen esa pregunta, ¿usted qué dice? ¿Por qué Dios no detuvo a Eva para comer del fruto prohibido? ¿Cómo? Diga, eso me gustó. Yo no sé. Esa es la respuesta. Dígame dónde dice la Biblia por qué Dios no detuvo a Eva de comer del árbol del bien y del bien. Qué difícil es para nosotros a veces aceptar que no todo lo sabemos. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Yo no entiendo todo, pero yo sé que Dios lo gobierna todo. Míreme, yo no lo entiendo todo, pero yo sé que Dios lo gobierna todo y que nada en este mundo pasa sin su voluntad. Y llegará el momento en la historia del universo donde esto que yo acabo de decir se manifestará abiertamente y quedará expuesto de que Dios siempre fue el que lo gobernó todo. Recuerde una cosa que puse en Facebook: Satanás es el Dios de este siglo, pero sobre ese Dios hay un Dios mayor. ¡Wow! Por eso cuando usted esté pasando por una situación adversa, no se deje contaminar el corazón, porque si Dios permitió que usted la pasara, es porque usted va a salir mejor de la prueba de lo que entró. Él mismo les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos despreciaron y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. Yo no creo eso que está predicando Gabriel. Yo no creo que Dios sea ira. Dios es solamente amor. Dios es solamente compasión. Ahora te voy a mostrar 8 pasajes de la escritura y te los voy a leer. No creas que te vas a ir sin que yo te los lea. Te voy a leer 8 pasajes de la escritura que demuestran que Dios es ira. Y están en la Biblia y no los puedes quitar sin que te quiten el nombre del libro sagrado. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos. Tal vez crees, le dice Pablo a los judíos que están en Roma, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, a los individuos de los que habló en Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32, porque eso es lo que sigue. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienen ninguna excusa. Cuando dices que esos individuos son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y yo esta noche le voy a decir a esta iglesia: tengan mucho cuidado con los juicios que salen de su boca cuando un hermano cae en pecado. Tengan mucho cuidado, no sea que usted en el día de mañana se va haciendo una cosa peor de la que esa persona hizo.
Verso 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen esas cosas. Versículo 3. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Mírame, nosotros no escapamos de la ira de Dios porque venimos a un templo evangélico, ni porque yo soy de Maranata o yo soy hijo del pastor Gabriel. Usted puede ser de Maranata, usted puede ser hijo mío, pero si usted practica lo mismo que el mundo está practicando, aunque usted tenga el sobrenombre cristiano, aunque usted tenga un sobrenombre evangélico, sepa y entienda que Dios lo va a juzgar. Yo no lo voy a juzgar, su hermano que tiene al lado no lo va a juzgar, pero Dios sí. ¿Sabe cuál fue el problema? Uno de los tantos problemas de Israel, que ellos creyeron que porque tenían la ley y porque la conocían, eso era suficiente. No es suficiente con venir a la iglesia. Se requiere una vida. Diga conmigo, diga, se requiere una vida. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Porque en el momento que yo juzgo a una persona por esa conducta incorrecta, yo estoy testificando que la conducta es incorrecta. Si yo la hago en el juicio que emití contra el otro, yo mismo me juzgué. Y recuerda que Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Verso 4. Ahora míreme, ¿por qué cuando una persona peca automáticamente no viene el juicio? Diga conmigo, diga, porque Dios lo espera. Ay, pero participen esta noche conmigo, diga, porque Dios lo espera. ¿Qué es lo que Dios espera? Míreme, ¿qué es lo que exactamente Dios espera para no juzgar inmediatamente a alguien cuando comete un pecado? ¿Qué es eso que Dios está esperando? No hay que inventarlo, está en el verso 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? O sea, tú estás juzgando al otro por robar. Tú acabas de robar y sin embargo Dios no te ha juzgado inmediatamente. ¿No te das cuenta de que Dios está siendo bondadoso, tolerante y paciente contigo? ¿Acaso, le pregunta Pablo en el verso 4, acaso eso no significa nada para ti? Yo pequé y no me pasó nada, pero no es porque seas de buenas, es porque Dios te está esperando. ¿Sabe por qué nosotros cuando pecamos automáticamente la ira de Dios nos se desata y nos fulmina? Como fue en el caso de Nadab y Abiú. Porque Dios es tolerante, paciente y bondadoso con nosotros. ¿Acaso no significa nada eso para ti? Y ¿no ves que la bondad de Dios? ¿No ves que la bondad de Dios? ¿Cuál es la bondad de Dios? No juzgarme en el momento que pequé. Esa es la bondad de Dios. Ay, no, que Dios tenga misericordia de mi abuelita o de mi mamá 5 minutos antes de morir, y ya la pobre señora está con sonda, ya la pobre señora está conectada a unos aparatos, ya la pobre señora ha consumido toda su vida, ya ni siquiera es consciente y usted está pidiendo misericordia. No, la misericordia es ahora, la misericordia es ahora que está consciente. Por eso hay que predicarles el evangelio ahora, porque si no le predicamos ahora, no va a haber bondad a los 5 minutos. Y corrijo una cosa que a usted la tradición católica romana le enseñó, y también los evangélicos: nadie se salva faltando 5 minutos para morir. Son mentiras. Y lo sacan de la historia del ladrón. El ladrón no pasó 5 minutos con Jesús, pasó de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El evangelio de Marcos dice que a las 9 lo crucificaron y a las 3 le quebraron las piernas. 6 horas. ¿Cuánto duró el culto para que el ladrón se salvara? Y usted quiere que en 40 minutos y que usted cambiara. Y los 40 minutos que usted pasa, los pasa dormidos. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas?
¿En qué consiste la bondad? Ya lo dije. En no juzgarme. Pero ¿por qué Dios no me juzga? Porque Dios me espera. Porque me está guiando con ese plazo que me da. Y yo quiero que ustedes entiendan este bendito mensaje esta noche. Con el plazo que Dios le está dando a sus familiares impíos, pecadores, que no los ha juzgado, que no los ha quitado la vida. Ese plazo que les da no es porque Dios esté muy contento con lo que ellos están haciendo. No es porque Dios aplauda esa conducta inmoral o esa conducta depravada que tienen. No, Dios los está guiando sin juzgarlos al arrepentimiento. Deja de acostarte con tu novio. Que el hecho de que no te ha pasado nada, el hecho de que no te han pegado una sífilis o una gonorrea o un sida, no es porque Dios está aplaudiendo tu fornicación, es que Dios te está guiando a que te arrepientas. Deje de estar haciendo negocios turbios. ¿Sabe por qué la policía no lo ha cogido? Porque Dios lo está esperando que se arrepienta. Pero posiblemente hoy, esta noche, el reloj de Dios se termine para usted si usted no se arrepiente. Sería muy terrible que después de esta predicación usted dentro de una semana me llame y me diga: padre, me cogieron. Padre, yo me reí de todo lo que usted dijo en el culto y me cogió la policía y estoy aquí, ore por mí. ¿Sabe qué le voy a decir? Escuche la predicación. Pastor, ore por mi familiar. ¿Y usted por qué no le predicó a su familiar? ¿Usted por qué esperó al accidente? No espere el accidente, háblele ahora que está vivo. Es que se enoja, que se enoje. Es que yo vuelvo y lo digo, el problema de nosotros es que queremos caerle bien a todo el mundo y queremos que todo el mundo aplaude. A mí no me importa que usted no me aplauda, pero yo le dije la verdad. ¿No ves que la bondad de Dios, el hecho de que no te juzgue, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Porque Dios no nos juzga, diga, para que nos arrepintamos y para que abandonemos la práctica del pecado. Pero va al verso 11, va al verso 5, perdón. Pero eres terco. Y ese es el problema. ¿Qué dijo Sansón? Yo saldré como las otras veces. Pero ya no sabía que Jehová lo había dejado. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y te niegas a abandonar tu pecado. Wow. Por eso vas acumulando. Y ya de esto había predicado hace como 2 meses atrás. Vas acumulando. Maranata, aprovechemos el tiempo. Arrepintámonos ahora que estamos vivos, para que el tiempo que Dios nos dio para arrepentirnos no se vuelva en nuestra contra. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando. ¿Qué estamos acumulando? Los que están procediendo de esa manera, ¿qué están acumulando? Un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Verso 6: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y ya Juan vio ese juicio. Apocalipsis 20:11. Vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontró ningún lugar para esconderse. Verso 12: vi a los muertos. Y aclaro este punto: este juicio no es para salvación, este juicio es para condenación. Vi a los muertos, tanto los grandes, los famosos, los que fueron ricos, los que todo el mundo los aplaudió, como los pequeños, los que nadie conoció, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos. Entre esos libros que fueron abiertos se abrió el libro de la vida. Y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. ¿Sobre qué base nos van a juzgar?
¿Sobre qué base nos van a juzgar? Ay, pero todos al unísono. ¿Sobre qué base nos van a juzgar? Sobre lo que hicimos. Y se toma como una acción nuestro pensamiento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Se toma como una acción. Número 2, nuestras intenciones. No crea que la obra es solo lo que se hace material. No. La obra comienza en el corazón y la mente. Se toma como una acción el pensamiento y la intención. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué contaste lo que contaste? Por eso usted tiene que cuidar su corazón. Por eso usted tiene que cuidar las intenciones de su corazón. Hey, usted tiene que cuidar su pensamiento. Usted no puede ir andando por ahí y que con heridas en el corazón. Saque esa basura de su sistema. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Eso me dice a mí que se lleva un recuento del pensamiento, la intención y la obra de cada ser humano. Y el libro no es un libro físico. No es un libro físico como esto. La gente piensa que el libro que le van a sacar en el juicio es una cosa de estas. No, el libro es su vida. Dios le va a mostrar a usted y le va a mostrar a los que participen en ese juicio. Le va a mostrar su vida. Y le va a mostrar su vida con sus actos, sus pensamientos y sus intenciones. Por eso yo estoy aferrado a Jesús, porque los que estamos en Cristo no participaremos de ese juicio. No, nosotros solamente seremos espectadores de eso, porque ya nosotros fuimos juzgados en la cruz de Cristo. Eso era para que ustedes se hubieran dado un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¡Ja! El mar entregó sus muertos. La muerte y la tumba, o el Hades, también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Se nos dice en este pasaje 2 veces que la gente será juzgada de acuerdo a lo que hizo. Y ya le dije dónde comienza el hecho. El hecho comienza en el corazón. Y cuando el próximo mes le predique sobre la doctrina del pecado, porque le va a predicar sobre la doctrina del pecado. Ya tengo 3 mensajes sobre la doctrina del pecado. Usted se va a dar cuenta por qué la intención pesa delante de Dios. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dijo que lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la iglesia, usted puede engañar al que sea, pero usted a Jehová no lo engaña. Porque la Biblia dice que Jehová pesa los corazones. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y el corazón de los hombres está desnudo ante el Señor. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Versículo 14. Este lago de fuego es la segunda muerte, o la muerte eterna, o el infierno eterno. En otras palabras, todos los pecadores que ahora están en el Hades saldrán, resucitarán. Se les asignará un cuerpo que se llama cuerpo de pecado, para sufrir eternamente ese lago que arde con fuego y azufre. Pero el Hades, que el martes le dije que ensancha todos los días su boca, el Hades será lanzado dentro del lago de fuego. O sea que el lago de fuego es mayor que el Hades. Pero no se preocupe, que usted y yo, con la ayuda de Dios, nos vamos a ir por allá. No quiero que nadie me llame a las 3 de la mañana: pastor, no puedo dormir. Arrepiéntate, pecador. Verso 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos quieren ir al lago de fuego? Gloria a Dios, nadie está dormido.
No falta. Yo participé en vigilias donde yo hacía esas preguntas y la gente en la vigilia decía amén, gloria a Dios. Y todo el mundo se echaba a reír porque sabía que estaba dormido. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna, no, que quiera herir por herir o un medio para devolver una injuria recibida. Dios no es así, sino que la ira de Dios es el medio por el cual Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, aplicando su justa, santa y gloriosa venganza. Y en Apocalipsis 20, lo que le acaba de leer del juicio, solamente se habla del juicio de los hombres, pero ahí mismo se va a juzgar a Lucifer. Ahí mismo se va a juzgar a la tercera parte de los ángeles que pecaron con él y a los que se acostaron con mujeres en Génesis 6. Todos esos seres van a pasar ahí. Por eso los ángeles y los hombres salvos y todo el resto del universo, todas las criaturas del universo comparecerán ese día ante el juicio y verán que Dios es el que gobierna. Y voy terminando mi mensaje. ¿Fueron bendecidos? Que la ira divina es una de las perfecciones de Dios es evidente, no solo por todo lo que le he predicado ya hasta este momento, sino lo que es más importante, porque así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Como dije el martes, Dios no le escondió la ira a nadie. Dios mostró tal y como Él es, y dentro de lo que Él es está la ira. Palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. En este pasaje de Romanos 1, esta ira se manifiesta en 3 acciones divinas. Diga conmigo, diga 3 acciones divinas. Y le voy a decir una cosa: yo le tengo miedo a Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32. ¿Y por qué le tiene miedo? Por esto. En el 18 dice que Dios reveló su ira contra los que detienen con injusticia y perversión la verdad, para que la gente no lo conozca. Y va lo que Dios les va a hacer a ellos, a los que detienen el conocimiento de Dios. Verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué los entregó? Y no en el infierno. Esto que le estoy leyendo sucede aquí. Hay gente a la que Dios ya la entregó a la inmundicia. Y esa gente no tiene reversa. Y ahora no me pregunte si su tío o su tía, yo no sé. Sí, porque cuando uno he predicado esto, la gente me dice: ay, entonces mi esposo, ay, entonces. Yo no sé, ¿yo qué voy a saber? Yo qué voy a saber de eso. Yo sé lo que la Biblia dice. Ya hay gente que Dios entregó a la inmundicia. Lo que yo sí sé es que hay que predicarle a toda criatura. A usted y a mí no nos mandaron a salvar la gente, sino a predicarle. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Número 1, mire la primera manifestación de la ira de Dios. Los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Cuando Dios se aira con alguien, lo entrega a la inmundicia. Estas palabras no lo ayuda. Segundo, verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y este sí se lo quiero leer. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Verso 27: y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El lesbianismo y el homosexualismo es una manifestación de la ira de Dios. No me quieren a mí, quieren adorar ídolos. No me quieren a mí, quieren seguir sus propias pasiones vergonzosas. Hágale. Por eso me reitero, lo peor que le podemos hacer a una lesbiana y un homosexual es decirles lo que no son: hijos de Dios. Aquí queda demostrado que los homosexuales y las lesbianas no son hijos de Dios.
No pueden serlo porque Él los entregó a eso, por la rebelión abierta contra Él. Y la tercera manifestación de la ira está en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada. Diga conmigo, diga, 3 entregas. Primera entrega, inmundicia. Segunda entrega, pasiones vergonzosas. Y tercera entrega, una mente reprobada. No me quiere a mí. Siga su propio camino. Y no aparece Satanás por ninguna parte en este pasaje, para que no metan al diablo. Que el diablo lo volvió homosexual, eso es mentiras. Él quiso, y como no buscó a Dios, ni se arrepintió, sino que lo defendió, Dios lo entregó. La ira de Dios es su abandono total en la vida de un pecador para que quede a merced de su propia maldad. Palabras del profeta Isaías en el capítulo 64, versículo del 5 al 7. Tú recibes, le dice Isaías a Dios, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Verso 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios de inmundicia. Y un trapo sucio de inmundicia es un trapo que tiene toda la sangre de la menstruación de una mujer. Eso es un trapo de inmundicia en la Biblia. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Sabe qué significa la ira de Dios? Antes de echarnos al infierno, dejarnos en nuestra propia maldad. No mover un dedo, ni enviar al Espíritu Santo para que nos redarguya. Verso 7. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Una pregunta: si estaban marchitos por el pecado, ¿por qué no buscaban a Dios? Porque no se los concedió. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Capernaum? Si en Sodoma hubieran visto los milagros que yo hice en esta ciudad, se hubieran arrepentido. ¿Y por qué Dios no le concedió los milagros a Sodoma? Porque Jesús nunca mintió, porque no quiso. Santo. Y mírenme, y usted se puede poner como usted quiera, pero le estoy predicando cada punto bíblicamente. Le estoy mostrando al otro Dios que la gente no quiere hablar. Este es el Dios del que no quieren hablar, pero este es el Dios que juzgará al mundo. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros. ¿Vio? Y nos entregaste a nuestros pecados. ¿Es el hombre bueno naturalmente? No. Fulano como es de bueno, eso es mentiras. Él puede ser moral, pero él no es bueno, porque para él ser bueno necesitaría la naturaleza divina de Dios. Por eso Jesús le respondió al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y no es que Jesús excluyó de la bondad, porque Jesús es Dios. Lo que Jesús le está diciendo al joven rico es: tú me estás llamando bueno para que yo te reconozca a ti como bueno. Tú no eres bueno, tú eres malo. Recuerda que el joven rico le dijo a Jesús: yo he cumplido la ley desde mi juventud. Mentiras. Porque cuando Jesús le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y ven y sígueme, el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, el joven rico no cumplió el mandamiento. Creo que es el 9º o el 10º. Si me equivoco me perdona. De no codiciarás. Y Santiago dice que el que incumple un mandamiento incumple toda la ley. O sea que el joven rico nunca cumplió la ley. Ahora, para concluir este mensaje, si fueron bendecidos, yo los noto a ustedes como muy callados. Alguien dijo: ¿y quién va a mover un dedo con eso? Nadie. No, esto es para que usted piense.
Maranata. Esto es para que usted piense que venir aquí no es una charla. Esto es una cosa muy seria, más de lo que nos imaginamos. Ahora, la pregunta final: ¿cómo inició su vida en este mundo? Solo los voy a leer. Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte como una santa advertencia sobre desobedecer. Génesis 2:15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Dios no juega sucio con nosotros. Dios le advirtió a Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Deje de estar molestando con esa otra muchacha que la va a salir embarazando y se va a complicar su vida. Ella no es su esposa, usted ya tiene esposa. Juegue con la suya. Y estoy aquí mirando la pantalla de esta iPad para no mirar a nadie. Si comes de su fruto, sin duda, Adán, morirás. Esta fue la primera manifestación de la ira de Dios. ¿Cómo se manifestó? En una advertencia. Además, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, ahí se manifestó la ira. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Por qué pasan desastres? Porque nosotros pecamos. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite tanta maldad? Porque la maldad la metió el hombre. Ahí está. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, de la tierra. Te producirá espinos y cardos. Los espinos y cardos son tipo de la maldición. ¿De qué fue la corona con la que coronaron a mi Señor Jesucristo? De espinos y cardos. Fruto de la maldición de Adán. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Sabe por qué sudamos? No porque hace calor. Sudamos porque estamos en maldición. El sudor que yo tengo en este momento predicándoles este mensaje es fruto de la maldición de la tierra. Y en el verso 23 les dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Y después, por castigos ejemplares como el diluvio. Dios nunca tuvo la intención de salvar a nadie excepto a Noé, su esposa, sus dos hijos y sus tres hijos, y las esposas de los hijos y los animales que Dios le metió a Noé el arca, porque fue Dios el que trajo sus animales. ¿Va lo que dice la Biblia? Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente el malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Les mandó a Noé por 120 años para que les predicara, no con la intención de salvarlos, sino por ser justo. Les voy a mandar un pregonero de justicia para que sepan por qué los voy a ahogar. Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo, porque lamento haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso no pereció. ¿De dónde vienen los dinosaurios? Vea, ahí están, animales grandes. Si ya existieron.
pero eran herbívoros, no eran carnívoros como los muestran en las películas. Lea Génesis capítulo 1, versículo 28, 29 y 30. Todo lo que Dios creó era herbívoro, incluido nosotros. Eran herbívoros y se ahogaron en el diluvio. ¿Por qué? Por la maldad humana. También se manifestó en la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo. Para lo que Dios le dice a Abraham. Así que el Señor le dijo a Abraham: ya no puedo aguantar más la queja que hay contra Sodoma y Gomorra, pues su pecado es muy grande. Bajaré a Sodoma para ver si de verdad sus habitantes son tan malos. Voy a comprobar personalmente si lo que se dice de ellos es verdad o mentira. Pastor, ¿y en qué forma bajó Dios? En los 2 ángeles que envió. Y ahí se dio cuenta de que todo lo que decían de Sodoma y Gomorra era verdad. Y entonces en el capítulo 19 dice: entonces el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre. Satanás no puede destruir la creación. Fue Dios el que hizo que bajara fuego y azufre y los destruyera. Entonces el Señor hizo que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. De este modo destruyó completamente esas ciudades junto con todos sus habitantes. También acabó con toda la vegetación que había en esa llanura. Y en el verso 26 dice: pero Jehová se acordó de Abraham y mandó salir a Lot. Noten una cosa, que en cada juicio de ira de Dios siempre hay un acto de misericordia y siempre hay un remanente que Dios cuida. ¿Quiere que le diga una cosa? Es imposible que esta ira lo toque a usted y me toque a mí, porque así como Noé halló gracia y así como Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot, así Dios, por amor a Jesús, se acordará de usted y se acordará de mí. Y no solamente de nosotros, sino de nuestras familias. Si usted lo quiere, den un aplauso al Señor, aleluya. ¡Hey! También se manifestó en la maldición de la ley. No se preocupen que está lloviendo. Yo le pedí a Dios que lloviera hasta que terminara. También se manifestó en la maldición de la ley para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto, porque la creación misma fue sujetada a vanidad. ¿Y quién la sujetó? Dios. ¿Y cuándo la sujetó? En Génesis 3:17 y al 19. Maldita será la tierra por tu causa. Y la sujetó a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por qué? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad de los hijos de Dios. Mis amados, lo que viene es muy bueno para nosotros. Y no estoy hablando de este tiempo, sino de la gloria futura para esta creación. La misma creación que declara que hay un Dios y que publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Dejemos de estar con la mentalidad del mundo, porque ocurren sismos, porque ocurren ciclones, porque ocurren desastres naturales, porque es la manifestación de un mundo que dice que está cansado con el pecado de la humanidad. ¿Por qué vino la pandemia? Por el pecado de la humanidad. Yo no sé por qué dan tantas vueltas a esa cosa, si está claro en la Biblia. Pero sobre todo, y aquí concluyo. Pastor, hace 20 minutos está concluyendo. Sí, yo soy así. Hacía tiempos que no era así, pero hoy regresé a ese. Pero sobre todo, la ira de Dios se reveló desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. ¿Cuál es el lugar donde se ve palpablemente la ira de Dios? En su manifestación plena, en la cruz de Cristo. Solamente quiero que piense esto. Si Dios no perdonó a Jesús, no lo perdonó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo,
sino lo que tú. Si Dios no perdonó a Jesús, sino que en la cruz lo abandonó, entonces Dios aborrece el pecado. La magnitud del odio de Dios por el pecado está en la cruz de Cristo. Concluyo mi mensaje de esta noche. Mis amados, creo sin lugar a dudas que esta noche he demostrado que nuestro Señor y Dios, quien es Alfa y Omega, Dios de gracia y amor, también es Dios de ira, y de una ira santa y justa. Haremos bien en tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Pero les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. No cometamos este gran error. No ignoremos la ira de Dios, porque sin duda ella no lo hará con nosotros. Amados, yo he concluido la palabra de Dios de esta noche. Padre que estás en los cielos, no predicamos este mensaje con un motivo egoísta de contienda, 1000 veces no, sino con el deseo de nuestro corazón de que la gente te conozca y te ame, no por lo que creemos de ti, sino por lo que tú nos has revelado de ti mismo, Señor. Yo te pido que esta noche, a todas las personas que participaron de la transmisión y a los que vinimos aquí personalmente, estas palabras nos hagan conscientes de que no podemos negar tu ira. Tenemos que temer tu ira, Señor, y tenemos que caminar en esta tierra en santidad y temor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mis hermanos, les amamos y les bendecimos. Los esperamos el sábado 7:30 de la noche. Gloria al Señor.